Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos hoy la fiesta de la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo en Roma. Una fiesta bonita porque nos permite a toda la iglesia sentirnos muy romanos, estar unidos a la iglesia que preside en la caridad del resto de las iglesias particulares, la iglesia de Roma, porque es sobre el fundamento de la confesión de fe de Pedro y también de la obra misionera de Pablo que se asienta la iglesia. Y es una ceremonia siempre hermosa la dedicación de un templo. Para los cristianos y para la teología católica del el templo es un poco distinto de lo que era para los paganos el templo, ¿no? Mientras que para los paganos es el lugar donde se concentra la divinidad, el lugar donde se debe de rendir culto. Para los cristianos el templo es la casa de la iglesia y también la casa de Dios, pero la casa de Dios en primer lugar porque es el lugar donde se reúne la iglesia, porque Dios está para nosotros en todas partes. De hecho, como nosotros sabemos, en el año 70 eh, el templo de Jerusalén fue destruido y desde entonces no se ha podido volver a reconstruir. Por eso existe el muro de los lamentos. Y nosotros sabemos que ese templo nunca más se va a volver a reconstruir porque el templo nuevo, el lugar del encuentro entre Dios y los hombres, no es un lugar, es una persona, la persona de Jesucristo. Y los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. En las iglesias, en los templos, lo que hacemos es reunirnos la familia de Dios, que es la iglesia, eh, que somos los bautizados, presididos por los sacerdotes que impersonan, que hacen presente a Cristo, pastor, y junto con Cristo, cabeza, ofrecen al Padre sacramentalmente el culto que todos los cristianos hemos rendido a Dios en nuestra vida cotidiana, porque los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. De todos modos, lo que estoy diciendo no es para desacralizar el templo, es todo lo contrario. El templo es un lugar sagrado y nosotros queremos nuestras iglesias porque es el lugar donde nos reunimos y donde están todos los signos de la presencia permanente de Dios con nosotros, como es fundamentalmente la Eucaristía, el tabernáculo, que para nosotros es siempre como Emaús, el lugar donde vamos a descansar, a encontrarnos, a estar con Jesús. Los templos, pues, tienen una función muy importante y celebrar hoy la dedicación de la Basílica de San Pedro y de San Pablo nos recuerdan esto y sobre todo nos hacen pensar en el testimonio luminosísimo de esos dos apóstoles que son tan importantes para el cristianismo y yo diría todavía más para el mundo, no solo para el mundo occidental, sino para todos los seres humanos. Pero no deja de llamar la atención una deocidencia de esas que ocurren, aunque la liturgia de la dedicación de estas basílicas tiene lecturas propias que se pueden elegir, la lectura continuada que hacemos cada día de la escritura nos presenta justo en este día un texto profético durísimo, profético en cuanto a las acciones que Jesús lleva a cabo. Estamos siempre dentro de este final del año litúrgico y Jesús llega al templo de Jerusalén
y ve ahí a los cambistas, ve ahí a los vendedores de diversas cosas, fundamentalmente de las ofrendas que se ofrecen para el sacrificio, se llena de una santa ira, hace un látigo con cordeles y empieza a sacar de manera violenta a quienes están allí vendiendo, haciendo negocio, y les dice, está escrito, mi templo será casa de oración, y ustedes en cambio lo han convertido en una cueva de ladrones. Y es significativo, digo, que mientras por una parte celebramos la dedicación de estas basílicas, y nos lleva a considerar lo que significa el templo cristiano. Por otra parte, vemos esta escena que nos habla de la corrupción del templo de Jerusalén, con todo lo que eso significa. De una parte es una advertencia, porque siempre hay la posibilidad de que nosotros corrompamos la religión, que la mezclemos con banderías humanas ajenas a su misión sobrenatural, que terminemos secularizados o protagonistas o difusores de agendas extrañas a la vida cristiana, o que hagamos negocios. Y efectivamente, como dice San Pablo, la fe es un grande negocio, el negocio de la salvación, el negocio del reino, pero hay quienes quieren convertirlo en un negocio mundano y hay tantas maneras de hacerlo. Por otra parte, el pensar en este gesto profético de Jesús que preanuncia lo que antes decíamos, la destrucción del templo de Jerusalén, y después, y por otra parte, el hecho de que es Jesús mismo el templo ahora, no un lugar, sino una persona, la persona de Jesús, también nos lleva a considerar que la destrucción del templo de Jerusalén significa de alguna manera, como nos dice el Papa Benedicto XVI en un discurso muy bonito, el Papa Emérito, en un discurso muy bonito, no solamente la destrucción de un lugar, sino es como el vaciamiento de esa ciudad. La ciudad queda vacía. Y queda vacía nada más y nada menos que de lo que le da sentido, porque Jerusalén significa lugar de paz, y lo que hace que Jerusalén sea lugar de paz es que es el lugar del encuentro entre Dios y los hombres, el lugar de la alianza por antonomasia. Y la destrucción del templo, eso es por lo que los judíos hasta el día de hoy lloran delante del muro, porque no hay posibilidad de ofrecer el sacrificio que sella, que garantiza, que renueva la alianza con Dios y que los constituye como pueblo. Esto que estoy diciendo tiene una grande trascendencia, no solo a nivel teológico de las ideas que ya hemos mencionado aquí en este rato de oración, sino que también tiene una gran trascendencia para nuestra propia vida. Nosotros somos el templo vivo. Nosotros, por nuestro bautismo, hemos recibido la gracia del Espíritu Santo, y somos un templo. Y hemos de estar atentos a no corromper nuestra fe, a no echar fuera a Dios sustituyéndolo por formas religiosas, pero que en realidad no son sino culto al hombre, que no son esa verdadera adoración a Dios, que es una religiosidad mundana, una fe mundana en tantos sentidos, una fe que solamente busca la manera de estar bien en esta vida con todas las así llamadas teologías de la prosperidad, ¿no? O que solamente busca usar a Dios para sus propios fines. Hemos de estar atentos a no echar a Dios de nuestras vidas por el pecado fundamentalmente, porque sería una tragedia que nos quedáramos vacíos, que este templo, que es el lugar donde se debe dar la oración, el encuentro con Dios, en realidad sea un lugar de ruinas, de destrucción, de desolación. ¿Cómo está tu vida? Vamos a preguntárnoslos hoy con toda seriedad delante del Señor en este rato de oración. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo cuido mi interioridad? ¿De verdad el Señor habita en mi interior y yo me soy consciente de esa inhabitación del Espíritu y cuido esa presencia de Dios por las virtudes, cuido esa presencia de Dios por la gracia que busco continuamente a través de los sacramentos, a través de la caridad?
o más bien también yo he convertido mi templo, mi cuerpo, mi vida, solamente en una cueva de ladrones, en un lugar donde para hacer intercambios comerciales, incluso de una manera pues no tan simbólica, sino muy real, cuando en la prostitución o en la falta de pureza, eh, que, o en la falta de cuidado por nuestra propia persona. Vamos a terminar este rato de oración dirigiéndonos a Santa María, nuestra Madre, que es también de alguna manera ella un templo, porque en su seno bendito se dio ese encuentro entre Dios y la humanidad y hizo posible la encarnación del Verbo. Vamos a dirigirnos a ella, a ti, Madre, para que guardes nuestros templos, para que purifiques nuestra fe, para que purifiques nuestra religiosidad, para que mantengas ajenos a todo desorden mundano, a los ministros especial, de culto, especialmente a los obispos, a los cardenales, y que hagan que la iglesia se embellezca con las virtudes de su divino esposo, tu Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.